Otro viernes más, la hora del inexplicado. Bueno, voy a presentar al grupo JIFE de General Rodríguez, Marcos Casoli. Buenas noches, Carlos. Adrián Wander. Muy buenas noches. Y tenemos hoy un invitado especial que vino de lejos, un investigador, Pablo Bancroft, con el cual vamos a charlar hoy. Vamos a hacer 2 horas de programa, porque él tiene mucho para contar, tiene más de 40 años de investigación en el tema OVNI, paranormal, y creo que va a ser muy interesante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Audiencia. Bien, paseando acá por estos lugares de Rodríguez. De General Rodríguez. ¿Cómo viene la cosa? ¿Frío por afuera? Frío, bueno, sí. Vamos a hablar un poco de los misterios, apasionantes. Los misterios. Podemos hablar un poco de mitos y leyendas hoy. A la gente le gusta mucho el tema. Que a la gente le interesa. Además, acá estamos en una zona de campo, en donde se hablan del famoso lobizón, el lucumar, el pombero, la luz mala. Hay mucho para hablar de eso. Hay mucho. Sí. Bueno, comencemos. También tenemos una persona que es un testigo, que lo vamos a llamar en un rato, que tiene para contarnos historias del campo. Sí. Con duendes. Bastante apasionante el tema. Muy, muy interesante. Bueno, a ver, comencemos. ¿Qué es el pombero? El pompero, ¿no? Podemos, como dice el pompero, podemos nombrar a Luz Mala o el lobizón. Es una leyenda. Yo me acuerdo particularmente que cuando vivía en Santa Fe era la moneda recurrente para la siesta, ¿no? ¿Qué vas a estar haciendo? Mira que está el pompero. Y uno decía, ¿pero qué será el pompero? Es un personaje mítico, como la coquena también. Son personajes rurales, podríamos llamarle. Claro, personajes rurales que entran dentro de los mitos y leyendas. Hay muchos investigadores que investigan estos temas. El pombero es uno de los genios de la naturaleza más difundidos en la región guaranítica, es decir, en la región de Paraguay, Corrientes y toda esa zona, Formosa, Misiones. También ha variado a la creencia popular que lo explica y lo concibe. La más antigua noticia que tenemos del pombero es la del genio protector de los pájaros. Ah, bien interesante. Que hay un investigador que dice que era el genio protector de los pájaros, que se presentaba a los niños como un hombre muy alto y delgado. A los niños que estaban cazando pájaros. Con la gomera. Claro, pero también se habla de que el pombero es el diablo. Mucha gente se ha encontrado con el pomberito, que le dicen. Las versiones más modernas lo dan como un hombre bajo y retacón que puede perjudicar, pero que puede hacerse amigo de los campesinos y le va con algún alimento. Ahí está la dádiva del tabaco. Tenemos un compañero que nos ha contado una historia interesante sobre este personaje, pero realmente lo invitamos varias veces y no sé si no pudo venir o no quiso venir, pero una historia muy interesante. Estamos hablando de Paulo, sí, ¿verdad? Paulo, sí. De Paulo. De Paulo, sí. Claro, sí, él tiene una historia con el pombero. No sé en algún momento va a venir y la va a contar al aire, porque me dijo que tenía ganas de venir y contarla. Justamente la testigo que va a hablar en un rato tiene historias sobre el pombero, historias relacionadas con gnomos y estos seres, que es interesante. No sé qué van a tocar hoy, si van a tocar el tema justamente de gnomos especialmente, pero los misterios del campo son tan apasionantes que dan gusto escucharlos, porque los cuenta gente que no está relacionada con cosas modernas. Exacto. Que no han visto películas ni están impregnadas de cosas, sino que son gente de común que viviendo en lugares abiertos tuvo la presencia de cosas que asombrosamente los cuentan, y cuando llegan las informaciones acá a Buenos Aires
recién ahí a lo mejor nos enteramos de cosas porque tampoco tienen allá Claro. lugar para contarlas. Eso es lo llamativo. Yo vivo con gente que vivió muchos años en el campo y estas personas recién cuando lo cuentan empiezan recién a contarlo y uno se empieza a maravillar porque dice, yo no sabía de estas cosas. Porque allá tampoco tienen a quién contarlo. No tenían información sobre eso. Exactamente. No hay información, no están noticiados sobre esas cosas. Y bueno, a ellos les parece como algo normal. Hay una inocencia, ¿no es cierto? De cero maldad y de cero contaminación que Totalmente. te da la veracidad de que, bueno, que es algo que realmente Además, está. esto hace años, es decir, que en ese momento no existía internet, no había nada, no tenían cómo comunicarse ni tenían cómo saber de estos temas, ¿no? No había nada. La de gente nada, que nada. estaba en el campo, solo Totalmente. de los mitos y leyendas. Creo que cualquiera de nosotros tiene abuelos, tíos, hermanos que tienen una historia, por lo menos. Una y varias. O más. Sí. Unas cuantas. Y es fantástico escucharlos, ¿eh? Es Y lindo. calculo que todo el mundo tiene historia. Una de las cosas del pombero curiosas es que cuando vos estás, lo escuchás, se escucha un silbido en el medio del campo. Sí. Cuando lo escuchás ese silbido, quiere decir que a lo mejor está muy cerca tuyo. Y cuando no te das cuenta, a lo mejor lo tenés lejos. O sea, no tenés la interpretación de dónde viene ese silbido. Me acuerdo la abuela decir, si escuchás el silbido afuera, nene, no te des vuelta. No te des vuelta. Sí. Por ejemplo. Es lo que me acuerdo ahora como si fuese Bueno, cuando era chico. también es llamado Yacilla Teré Claro. en Paraguay, que quiere decir el que se oye pero no se ve. Ese conocido dicho se refiere a que el Yacilla Teré es invisible para todos excepto los niños muy pequeños y se oye por el ruido que los atrae, que es el silbido. Ahí está. Y otra cosa interesante que tiene también el Yacilla Teré o el pombero, se dice que los pies los tiene al revés. Viste que se dice que tiene los pies redondos de ambos lados, entonces no Exacto. sabes si va o viene, si está yendo o está viniendo, porque las pisadas son las mismas de un lado y del otro. Si sabes si esa persona está yendo o está llegando al pueblo. Tiene una forma Exacto. errática de caminar, dicen. Es muy interesante. Y bueno, el tema del tabaco, de Sí. los dulces. Eso que estabas diciendo, Carlos, también se comparte muchísimo como otro de los personajes, no sé si ustedes lo han escuchado, la coquena. Ah, ¿sí? mira. También que es conocido, es más que nada de altas cumbres, Chile, bajando hacia Argentina también, protector de los animales. Sí. Una característica que se comparte mucho, y dice que es benigno. Quiere Sí. decir Mirá. que es un personaje, podemos llamarle, Carlos, que no infunde, No es dañino. no es dañino, No infunde Sí, temor. sino más allá de que la coquena sea una característica inventada, es algo que sirve como para proteger a la fauna, ¿no? A la depredación. Es algo interesante. Por eso lo que estamos viendo y casos compartidos del coquena o de lo que seguimos hablando, tiene su parte popular, cultural, pero también su parte buena, ¿no? En un sentido, por decir, protector de los pájaros. Hay el protector de los pájaros, la coquena, es decir, Sí. hay quienes están ayudando a la naturaleza, o Exacto. que no haya muerte de animales solo por la muerte en sí, ¿no? En este personaje también se da esto de las dádivas, ¿no? De pedir permiso y dejar una ofrenda antes de, digamos, de sacrificar una vicuña, por ejemplo, en lo que es la cordillera o los altos. Son características. Bueno, igual creo que a nosotros nos han asustado ya de chico que todo esto era malo, ¿no es cierto? Que cuidado con este, cuidado con aquel. Tener cuidado. Pero bueno, es algo que se comparte. El Yacilla Teré, como decía Pablo, se vale de su silbido El silbido, sí. y de su bastón, el bastón mágico, para atraer a los niños, a los que después rapta, según la leyenda, ¿no? Los lleva al monte, donde los tiene un tiempo para jugar con ellos y después los abandona, los deja en una liana, Sí. enredados, lo que dice la leyenda del Yacilla Teré. También se habla que mucha gente del campo les deja alcohol
les deja ofrendas a estos seres para beneficios propios o de su familia. Exacto. O sea, para beneficios sea de la salud. Entonces les piden mucho a esta gente, dejándoles siempre, o cigarrillos inclusive. Exacto, muchas veces cigarros. Por el cultivo piden para que sea una buena cosecha. Una buena cosecha. Hay mucha gente que dice haberlos visto a estos personajes. ¿Será, Carlos? Mira, por ejemplo, una característica de la coquena que si alguien la vio, puede ser que se haya confundido con una vicuña, porque dícese que no tiene forma antropomórfica, sino que se camufla entre las vicuñas para esta misma acción de proteger el ganado, pero ¿quién por ahí se pudo haber confundido, no, Carlos? Y no era una vicuña. También puede haber, pero hay gente que dice que el lucumar es otro. El lucumar, ¿podés contarme, Carlos, un poco del lucumar? No es tan conocido como los anteriores que hemos nombrado. No, el lucumar es un ser también con apariencia de hombre petizo y panzón, que tiene el cuerpo cubierto de pelos, con manos grandes y pies grandes. Se dice que posee una fuerza extraordinaria y que sus gruñidos se ensordecen. Se lo ha visto en la zona de Pedemonte, en lo que se piensa que vive en cuevas en las montañas. Como un yeti. En Salta se intentó ubicar a los ucumar, conocidos como osos de Sudamérica, que habitaron, según se cree, hace miles de años. Tenían un collar blanco y todas las características de los úrsidos europeos o de Norteamérica. Hay un estudio de un libro que se llama en su estudio de las voces tucumanas, el doctor Manuel Lizondo Borda, explica que el vocablo ucumar se llamaba así un hombre casi bestia, feo, peludo, que vivía en los montes tucumanos hace varios años y que ocupó mucho la atención pública hasta que fue preso por las autoridades. Se le atribuían raptos de muchachas. Con este nombre se asustaba a los chicos, para quienes significaba algo así como el monstruo. ¿Qué les dije? Porque vos me dijiste en un momento que te decían que te asustaban con el lucumar. Sí. Cuando eras chico. Sí, creo que antes esa metodología era muy usada, ¿no es cierto? Asustarnos. Ahora por eso es que estamos así como estamos, investigando. El ucumar es voz quichua y aymara significa lo mismo. Oso. Significa oso. El ucumar. Significa oso. Es decir, ¿por qué? Porque aparentemente tiene la apariencia de un oso. Sí. Pero no es un oso. Es más humanoide. Claro, más tipo humanoide. Bueno, ahora quiero preguntar, ¿no? Teniendo la presencia de Pablo, Carlos, ¿hay en Argentina, desconozco, ¿no? Hago esta pregunta abiertamente a ustedes, ¿hay casos del llamado pie grande en Argentina? Hay casos. Hay casos en Bariloche, cerca del Bolsón. Cerca del Bolsón. Justo nuestro amigo e investigador Javier Estañaro nos contó varios casos de apariciones de esos seres. Bueno. Justamente en montañas y lugares donde boscosos y fríos. Boscosos y fríos, donde es difícil la búsqueda de estos seres. Aquí hay huellas. Inclusive hay un gran caso de Fabio Serpa, donde hizo una investigación muy grande sobre una especie de yeti que habitó las zonas de la cordillera. Inclusive él tiene en su estudio la huella hecha en una especie de se toma con yeso. Con yeso. Por lo general. Y la tiene en el estudio de él, y creo que fue tomada en Brasil. Así que, evidentemente, huellas al menos se rescataban. Fue adrede porque gente que le comento del programa me ha dicho, ¿tenés idea si esto pasó en Argentina, si existe? Y bueno, teniendo la oportunidad de estar con grandes investigadores, más que seamos ufólogos, ¿no? Como dice la gente, pero no, esto se investiga totalmente. Bueno, Pablo, eso es bueno, saber que que contamos aparentemente hubo casos. Contamos con algunos casos. Hay casos en América, casos en México, bueno, los famosos casos que hay en Estados Unidos. Muchísimo. Y que cada lugar le ponen yeti, pie grande, bueno, en cada lugar Sasquatch, o sea, cada lugar le ponen una denominación. En la India mismo, en Himalaya, en Himalaya está cargado de historias. Ha habido varios casos. Está muy cargado de historias,
donde inclusive en el mismo internet, que hay que cuidarse de internet, en YouTube. Siempre decimos con Carlos que hay que cuidarse, con precaución. Hay de todo. Ahí tenés imágenes buenas y imágenes malas de todo el material, inclusive OVNI, inclusive también. Claro, sobre todo. Hay de todo para ver en el YouTube, para buscar cosas. Pero hay material bueno. Hay material bueno, que también hay mucho material que no sirve, que es basura. Hay que saber quizás identificar cuál es el bueno. Claro. Es como... Hay que mirar, como yo siempre digo, no podemos criticar si no podemos mirar, pero después hay que discernir. Hay que discernir. Inclusive este programa está en YouTube. También contamos para que la gente pueda escuchar los programas. Sí, pueden entrar en ¿Cómo YouTube. lo puede buscar? En La Hora de Inexplicado por YouTube van a encontrar los programas que se están subiendo, los está subiendo Marcos Pérez, y ya creo que subió 3 o 4. La Hora de lo Inexplicado por YouTube. Por YouTube. Por YouTube, y ahí los puede escuchar los programas emitidos. Perfecto, buenísimo. Tenemos un llamado al aire. Sí, buenísimo. Hola Nancy. Hola Carlos. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Una voz conocida. Por llamarme. Bueno, acá estamos en la radio, en el programa, y queríamos que nos cuentes algo de lo que a vos te ha pasado. Me imagino que si vas a contar todo lo que te pasó tenemos que estar horas. No. Algo conciso, algo interesante que sabemos que te pasó en el campo, ¿no? Te diría que podemos ya estar días enteros hablando. Bueno, saludos para todos. Sé que hay varios investigadores en ese lugar, incluyendo a Pablo. Bueno, y para todas las audiencias, ¿no? Gracias. Bueno, no sé con cuál de todos empezaría. ¿Cuál es el que más interesante? Y alguna historia, alguna cosa sobre ñomos, me parece que está bueno, porque ahora estamos hablando un poco del pombero, del yeti, bueno, individuos o seres que andan recorriendo el campo. Estamos hablando un poco de todo eso, la gente del campo, las cosas que ven. Yo recién estaba hablando y decía que mucha gente no tiene la posibilidad, la que está en el campo, de poder comentar lo que ve. Ahora con toda esta tecnología de internet y todo eso, y la cercanía con Buenos Aires, y bueno, se hace más plausible para que la gente pueda contar sus experiencias. Pero tenemos a vos, Nancy, que podés contarlo. En su caso, que hace años y que no existía nada de esto, ¿no? Claro, exactamente. Y la verdad que sí, no existía nada de la tecnología que hay ahora. Claro. Por lo menos alguien se puede acercar a algún lugar, ¿no? Como el tema de la radio, o publicarlo por el tema de internet y todo lo demás, pero antes no había nada de eso. No sabían dónde uno contarlo o comunicarlo. Claro. Sí. Nancy, buenas noches, te habla Marcos. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? ¿Querés contar tal vez alguna historia que te haya, claro, que a vos, particularmente que a vos te haya marcado o que hayas dicho, caramba, esto es algo que yo tal vez no lo puedo manejar, no lo puedo explicar, te invito... Claro, pero ¿cuál sería el tema de que están tocando ahora? Mira, tocamos tantos temas esta noche que yo no sé, pero básicamente... Bueno, yo le cuento uno... El duende, Nancy. Carlos está como un chico, quiere escuchar el del duende y yo también. Duende. Ah, duende, buenísimo. Dale. Sí, eso me pasó cuando yo tenía entre 6 y 7 años, cuando realmente uno, cuando es niño, tiene esa posibilidad de ver cosas, ¿no? Claro. Pero da la casualidad de que como yo no vivía con mis padres en ese momento, vivía en una casa de familia, ¿no? Pero me habían dejado sola en esa casa, ¿no? Y toda la familia se habían ido a otro lugar, y yo por no querer ir, por querer quedarme en la casa, como yo, bueno, hasta hoy en día yo me siento remolona, ¿no? La casa tenía la parte de las habitaciones, casa común y corriente, pero atrás tenía unos galpones que eran para poner los algodones, tiempo de cosecha para poner los algodones en ese lugar. Un almacén, digamos, un almacén de algodón. Exactamente, y bueno, pero también tenía un espacio, ¿no?, que uno podía poner la mesa como un galpón, todos abiertos de ambos lados. Tenía aljibes,
no es como el agua que uno abre la canilla y ya lo tiene. Claro. No, el aljibe, ¿no? Y bueno, como yo me había quedado sola, la casa era grande, y a mí no me gustaba quedarme dentro de la casa, porque uno que no había nada para hacer. Sí. En ese momento salgo y como tenían un poco de animales, salí a mirar, ¿no?, por dónde estaban los animales, tanto como los chivos que andaban dando vueltas, y no se tenía que acercar en el patio para no dejar sus necesidades por ahí, claro, porque después era que yo lo tenía que limpiar, ¿no? Entonces trataba de que no se acerquen. Como era todo limpio, todo libre, no había un corral, no había nada. Claro. Bueno, la primera vez me llamó la atención porque yo llego a ver en forma de humo, ¿no?, una pequeña figura, pero era transparente porque se veía del otro lado. Me llamó mucho la atención. Como si fuese una bolita de humo, tal vez. No, la forma la tenía. Ah, tenía forma. Tenía gorro, tenía orejas largas, la cara media achatada. La característica del duende. Exactamente. Pero yo no sabía que era un duende. En ese momento no lo sabía que era un duende. ¿Vos viste eso? Yo vi eso. La primera vez, eso fue justo a las 12 del mediodía, que no había nadie. Claro. Me encontraba yo sola. Lo veo que viene del lado del lugar de los cítricos, de pomelo, naranja. Venía de ese costado, pero para meterse en una pieza abandonada, que es pegado a la pieza donde nosotros estamos. No tenía puerta. Claro. Entonces, como a mí me llamaba mucho la atención de que yo veía que algo venía, la primera vez lo veo yo. Ese ser o ese duende en ese momento no me vio. Ajá. Me llamó, como quien dice, la curiosidad mató al gato. Yo le seguí el paso porque fue y se metió dentro de la habitación. Claro. Pero no vi para qué lado se metió, si fue directo a la pared, que va para el lado de la pieza, o si se metió abajo la tierra, no tengo idea, porque no había nada, no se veía. Bueno, la primera vez, a mí me daba vuelta eso en la cabeza porque esa cosa se perdió dentro de la habitación. Claro, vos viste hasta que entró, después ya no viste si estaba depositado en algún lugar. No sé en qué lugar se ubicó. Pero entró. Entró. Bueno, ¿Tuviste miedo en ese momento, Nancy? No tuve miedo. El hecho de no tener miedo a los animales me daba como uno cuando crece en el campo no tiene miedo, no tiene esa sensación de miedo cuando uno está viviendo en la ciudad. Claro, porque es lo que yo comentaba. Uno no está contaminado con todas las cosas, con todas las leyendas, uno lo vive como naturalidad. Yo también me crié en el campo y sinceramente tuve miedo muy pocas veces y de cosas naturales, como una tormenta, como una estampida de caballos, por decirte, pero no de cosas raras. Porque no estaba contaminado con... Claro. No había contaminación. Claro, te entiendo. No, uno crece naturalmente, como si fuese eso es natural. Si lo ves y bueno, te lo guardas para vos. Pero no llegas a tener miedo. Bueno, la segunda vez que me pasa más o menos a las 3:30 de la tarde, tampoco se encontraba nadie. Sí, había los que estaban cosechando, pero se encontraban en el lugar de la cosecha. Nancy, ¿en qué localidad? Esto vendría a ser Formosa. Sí. La colonia es Primavera. ¿Al norte puede ser de Formosa? No importa, Formosa. Noreste. Noreste. Bueno, y cuando yo lo veo de vuelta, directamente veo que viene ese personaje, ese ser, esa figura, aparece del mismo lugar donde vino la primera vez, que es de la parte de los cítricos, caminando despacito para volver a meterse en el lugar de la habitación. Repitiendo lo mismo, pero antes que llegue a entrar, me animé a hablarle. Mira. Él o ese ser
porque yo no sé si es hombre o si es mujer, porque no tenía la característica de cuál de los dos era, directamente veo que viene jugando con, ¿cómo es que se llaman las famosas bolitas de colores? Las bolitas de colores. De las que se juegan, digamos, en la canicas. tierra. Las canicas, sí, canicas. Yo me imaginaba un tiki-taka, no sé por qué. No, son canicas, pero de las grandes. Claro. 2 esferas, vamos a llamarle, dos esferas grandes. Tres tenía, colorinches. ¿Con luminosidad, así, digamos, con intensidad, o eran solamente...? No, son las bolitas que nosotros conocemos. Claro, pero las canicas más grandes. Sí, un poco más grandes. Natural, no tenía luces ni nada de esas cosas, pero claro, era natural. Mirá, más grande y más natural. Te cuento que acá tenemos un pequeño hijo de uno de los muchachos y me dice un bolón, lo que se conoce como un bolón. Exactamente, gracias, eso, Franco. Sí, me refrescó la memoria. Ahí está. Muchas gracias. Y bueno, venía jugando con eso, pero en el momento que yo le hablo y le digo, yo quiero jugar con vos, porque fue el impulso, claro, porque si no se volvía a esconder. ¿Qué historia? Bueno, ese impulso hizo que ese duende levantara la cabeza, mirara para el lugar donde yo me encontraba y no me tuvo miedo, yo tampoco. Siguió caminando, pero tuvo un segundo para poder mirarme, registrarme, claro, a ver quién soy. Claro, lo tomaste por sorpresa, digamos. Claro, pero es como si fue, pero no hizo ninguna clase de movimiento raro, nada. Claro. Se quedó parado, me miró y después siguió su camino. Cuando vuelve a entrar, vuelvo a correr atrás de él. Ajá. Y ya no lo vi. A mí lo que más me intrigaba era de querer saber en dónde se metía. Claro. Vos no veías dónde, sino en la habitación, pero no sabías en qué lugar estaba. Qué buen dato ese, ¿eh? ¿De dónde se meten estos seres? ¿Tenía algún lugar donde podía esconderse? No había nada, las 4 paredes y nada más. ¿Había tomas corrientes? No. ¿No había luz? No. Mira. En ese sector no, porque se utilizaba la famosa lámpara a gasoil o a querosén. A querosén. ¿Y dónde se iba el duende? Y buena pregunta. Hasta hoy en día nunca lo supe. Nancy, pero vos entraste a la habitación, al galpón, al lugar, ¿verdad? ¿No? Sí. No, me quedé, empecé a patear las paredes. Ah, qué valiente. Sí. Pero no encontré un hueco, a eso es lo que me refiero. Claro, no viste una guarida donde vos, acá está un claro, hueco, para no, decir... Es decir, que aparece y desaparece cuando ellos a veces quieren. Las conclusiones que sacamos con Nancy hablando, es como que pasa de una dimensión a otra. Claro. Bueno, puede ser que haya pasado a otra dimensión, porque yo cuando fui a dar las patadas me dolieron a mí las patadas y las paredes estaban ahí, obvio. Claro. Exactamente. Como no pueden hablar, no me puede decir deja de patearme. Claro. Como la historia del espejo, ¿no, Nancy? No, y la tercera vez... Sí. ¿Hubo una tercera vez con este ente, este duende? Sí, pero me hizo hacer pasar la vida imposible. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? Porque eso llegó entre las 6, 7 de la tarde, y como allá no hay toma corriente, no hay luz, sí, teníamos la lámpara, ¿no? La lámpara de querosén, digamos, ¿no? Sí, de querosén. Sí, solamente se le cambia las mechas cuando están muy... cuando se gastan. Exactamente. Bueno, en el sentido de que, como la señora, ellos son matrimonios, tenía la nenita de 6 o 7 años. Yo prácticamente me fui para hacerle compañía más a esa nena. Claro. Pero da la casualidad que, como ellos siempre salían, yo siempre me quedaba. Como yo no era de la familia, también había esa pequeña diferencia, ¿no? Claro, sí, comprende. Bueno, pero a mí me encantaba quedarme sola para poder saber qué era lo que sucedía. Bueno, esa vez era entre las 6 y las 7 de la tarde, ya anocheciendo casi, yo esperando el mismo horario, más o menos, controlando esos horarios para ver si lo podía ver a este ser, porque nunca comenté con ellos. Claro. Bueno. ¿Te lo quedaste para vos? Me lo quedé para mí, pero hasta ese día que
que vendría a ser la tercera vez, yo escucho socorro, auxilio, ¿no? Sí. Pero venía del aljibe. Ajá. El aljibe estaba más o menos por la mitad de agua. Sí. Cuando yo me acerco, tuve que poner una silla, porque como era petiza, y sigo siendo petiza, todavía no crecí, me tuve que poner arriba una silla para poder mirar dentro del aljibe. En el momento que yo miro en el aljibe, veo que este duende maldito estaba chapoteando en el agua como ahogándose, pedía socorro, que le ayude. Y bueno, como yo no sabía de qué forma le podía ayudar, porque mi cabeza en ese momento no funcionaba, mi cerebelo tampoco, sí. Esa persona me empieza a decir, de abajo escucho una voz, pero yo no creo que haya sido del duende. Ajá. ¿Del fondo del aljibe te hablaba? ¿Cómo hacer para poder bajar con el balde? Porque eso tiene una polea, sí. Exactamente, y el balde en el medio que se cuelga para poder tirarlo, para poder sacar el agua. Tirás y sacás el agua. Bueno, el balde tenía cadena. Sí. Teníamos un lugar donde del costado es para engancharlos, claro, para que no se vaya el balde al fondo. Bueno, este duende me dice, o tal vez yo lo escuché en mi cabeza, porque no creo que haya hablado, porque para mí me daba las instrucciones él desde ahí abajo. Mira. En el sentido de que yo tenía que sentarme en el borde del aljibe, poner los pies dentro del balde, correr un poco, más o menos una larga distancia de la cadena, engancharlo, pero justo en donde lo engancho, después voy bajando despacito, 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 hasta el agua, donde está el duende. Bueno, yo me quedé abajo, pisando el balde, sí. Ya llegué donde estaba el agua, y el duende, hijo de su madre, estaba arriba cagándose de risa. Y a mí me dejó dentro del aljibe, colgada del balde, y bueno, la cadena, gracias a Dios, que no se soltó. Nancy, ¿ese es el caso del aljibe, podemos decirle? El famoso caso del aljibe, y siempre lo quise estrangular. Si yo lo llego a ver hoy en día, te juro por Dios que lo estrangulo. Claro, o sea que, claro, yo son dos de burlones. Antes de que cuentes esto, dijiste maldito, y dije, ¿qué pasó? Sí, para mí era una cosa maldita, porque me maldició, me dejó ahí, y estuve horas. ¿Estuviste horas en el aljibe? Sí, me picaron los mosquitos, sí, llegó la noche. Bueno, por eso tienen el nombre de espíritus burlones. Pero estás enojada, me parece, todavía, ¿no? No, hasta hoy en día, no sabés. Hasta hoy en día. Wow. Los famosos espíritus burlones son. Bueno, pero la persona, cuando los dueños de casa, cuando regresaron, ya era bastante de noche. Y empezaron a los gritos llamarme porque la puerta quedó abierta. Claro. De la casa. Quedó abierta, una sola luz estaba prendida, y me empezaron a buscar, y cuando yo escucho a los gritos que me andaban buscando, porque el aljibe no estaba tan cerca de la casa, ya los gritos gritaba, estoy dentro del aljibe, y cuando se acercaron, llevaron la linterna y se fijaron que qué estaba haciendo dentro del aljibe, pensaban que me caí de cabeza. No, yo estaba parada, la pierna la tenía toda entumecida, no sabía cómo pararme. Mirá vos. Nancy, te hago una pregunta, ¿estás con niños? ¿Cómo con niños? Claro, ¿vos estás con alguien ahí? Sí, con mis hijos. Ah, ok. Escuchaba unas risotadas y pensé, miraba acá alrededor y digo, ese es un audio. No, afuera también se escuchaba, pero yo escuchaba por el audio del retorno del teléfono, escuchaba unas risotadas así típicas de película. Son los niños que hay en mi casa. Ahí está, quedó todo arreglado. Listo, entonces. Así que bueno, te engañé para que quedes en el aljibe. Nancy tiene más, me imagino, que le han pasado allá en Formosa. Muchísimas. El famoso hombre que volaba de 2 metros, que no tocaba el piso,
hay un montón de cosas que en el campo, como te digo, lo ven y no saben dónde contarlos. Me interesó ese, el que dijiste. ¿Ese te gustó? El del hombre, sí. He escuchado más de un caso. Ah, mirá, qué interesante. En la zona de Santa Fe. Sí, sí, sí. Porque él es de Santa Fe. O sea, yo no soy nacido en Santa Fe, pero de muy chico me fui a Santa Fe y por eso entiendo lo que me está diciendo, pues sacábamos agua del aljibe también con una cadena y venían a veces unas ranitas transparentes, casi blancas, que las teníamos que hacer a un lado. El agua era totalmente potable, ¿no? Pero son cosas que a uno le quedan. ¿Qué similitud el tema del agua, ¿no? Que a veces pueden salir del agua también estos seres, ¿no? Porque generalmente en el tema OVNI tenemos muy plagado el tema agua. El agua y electricidad son... Está bien de la mano. Lo otro que me llama la atención de que ella dice que le hablaban como a la mente, como que le daba instrucciones mentalmente. Telepáticamente. Sí, otra similitud con el fenómeno OVNI. Claro. ¿Te gustaría volver a verlo, Nancy? Sí, para estrangularlo un poco, si me dejas tú. No creo que te deje. No, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la gente realmente tiene mucha bronca en sí, mucho odio que va acumulando, muchas cosas que sucede, ahí son las cosas que se corta. Uno ya no lo puede ver, ni sentir, ni que anda, ni nada. Claro. Pero sin embargo, cuando uno se pone en meta de ser una buena persona, de no tratar mal a nadie, de llevar una vida cordial, muchas veces ellos mismos vuelven a buscarte, no importa en el lugar donde te encuentres. Claro. Bueno, sí, de hecho, la mayoría de los niños de 6, 7 años, 5 años, dicen que los ven muchos, que juegan con ellos, porque también dicen que todavía no van a la escuela, no tienen la mente... Claro, no hay una sociabilización como después, o sea, post-escolar, ¿no? Donde uno se encuentra con otras vidas, con otras experiencias, con cuentos, con... Todavía no están dentro de todo esto y están más libres los más chicos, abiertos. Y puede ser que se conecten con estos seres. Sí. Por eso me llamó la atención, en realidad no me llamó la atención, sino que lo tomé con característica con la edad, cuando ella dijo la edad que tenía. Es un panorama abierto. Ese es el rango de edad donde se dan estos casos. Bueno, Nancy, te dejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu relato, y en otro momento te volvemos a llamar para que nos cuentes otro. Te dejamos descansar. Otro relato. Y son cerca de 30 relatos, ¿Tiene? Y uno más fuerte que el otro. Invitamos a Nancy, si ella quiere, escribir estos relatos, nosotros lo podemos subir al Facebook del grupo. Hay gente que por ahí quiera leerlos a los casos, si ella está... Inclusive hay un proyecto, creo, de Nancy, hacer un libro, eso por el tiempo. Interesante. Y muy cada capítulo, bien estoy pensando en hacer el libro. Porque en realidad son muchísimos los relatos que me pasaron personalmente, no cuentos por otros o por terceros. Primera persona. Primera persona. Bueno, si te sirve de algo, yo apoyo tu moción y te doy, digamos, la fuerza, sí, porque a veces... Hoy hablamos con Carlos, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo y tal vez nos anima, pasan años y dice, pero lo hubiese hecho, entonces mejor decir, lo hice, me fue mal o me fue bien. Así que tenés un apoyo de un loco más todavía. Bueno, ella también saca fotos y le aparecen muchos orbes. Orbes, sí, nuestro operador también tiene esa... No olvidemos que lo que ha pasado con ella hace unos años, y que justamente la gente del tema OVNI la denomina como una especie de... lo que no me gusta la palabra contactada. Le dicen una especie de mujer antena porque... Mujer antena. Sí, tiene la percepción de saber que puede haber algo, va con la cámara y saca. Que no te oigan hasta que tuvo una mala experiencia, se le quemó la cámara y es como que un poco abandonó un poquito por ahora. Pero ahora voy a comprar una cámara nueva, le voy a regalar nada. Mucha energía. Hay mucha energía. Hay mucha energía. No, lo que pasa es que... para que todos puedan entender por qué el tema de sacar las fotos, el tema de ver cosas más allá de los comentarios que sucede. Cuando yo estaba viviendo con mis abuelos de vuelta,
que cuando regresé de esa familia a la casa de mis abuelos a vivir, yo me quedé con mi papá. Mi papá estaba separado de mi madre y no me acuerdo qué era lo que teníamos que hacer con mi padre y mi hermano, porque tengo un hermano mayor, después tengo más menores, pero en ese momento me encontraba yo, mi papá y mi hermano, que era el más grande. Sí. Fuimos a visitar a uno de mis tíos en Laguna Blanca, eso queda también la parte de Formosa. Cuando salimos de esa casa, de la casa de mi tío, no teníamos para pagarnos un remis, porque como verá, éramos pobres, hasta hoy en día, ¿no? Vamos mejorando. Pero bueno, cuando veníamos caminando por la ruta principal, que es la 86, para el lado de la colonia, que teníamos que agarrar un cruce. Antes de llegar al cruce, de un costado están las casas, del otro lado solo hay esteros, sí. No hay casas. Veníamos tan cansados con mi hermano que nosotros le decíamos a mi padre que por favor hagamos dedo para poder llegar más rápido. Claro. Pero da la casualidad que nunca pasó un auto, ni una camioneta, ni nada que nos acerque por lo menos hasta el cruce del lugar donde nosotros teníamos que ir. Lo que sí llegamos a ver que de golpe se prende una luz de un costado, del costado donde se encuentra el estero, se prende una luz como un farol que iluminaba todo, pasaba la calle para el otro lado cerca de la casa de la gente, ¿no? Traspasaba toda esa luz, era inmensa, como un farol. Sale una mujer, una señora, tenía la ropa como antigua y el pelo atado. Los que nos dice, sí, pasen. Porque mi papá cuando llega le pide posada y le dice, sí, pase, como si fuese que nos conocía. Nosotros no nos conocíamos a esa señora. Una naturalidad, pero no como sabíamos, si sido conocidos, ¿no? Exactamente, pero no sabíamos quién era, si nosotros tenemos noción de que en ese lugar no había casa. Ajá. Bueno, ya creo que me pasé, ¿no? Porque ya estoy contando otra cosa. Sí, se sirve, digamos, aporta a lo que son las cosas misteriosas. Suma, todo suma. Bueno. Pero vamos para otro día con otra etapa. Nancy, te agradecemos mucho. No, lo que pasa es que quería terminar. Cuando termina sí, de dejarnos en un espacio para acostarnos, a dormir, ¿no? Sí. Le dimos las gracias, buenas noches, la señora se fue a la pieza, se supone que se fue a la pieza, pero al día siguiente, lo único que nos pide es que no apaguemos la luz. ¿Que no apaguen? Que no apaguemos la luz que se encuentra para el lado de la calle, porque dice que pueden llegar otra gente, no sé qué quiso decir con eso. Ajá. Una cosa impresionante. Bueno, cuando le dice mi papá, le dice, no hay ningún problema señora, no, hasta mañana. Bueno, se despiden, nosotros ya estábamos acostados, se suponía que estábamos acostados, pero cuando nos despertamos nos encontramos que estábamos metidos dentro de un yuyal que medía como 2 metros, pero no había casa, no había señora, no había luz, no había nada. No había nada, el único luz que había era el sol que rajaba la tierra. Los despertó el sol y se pudieron haber entrado en esa otra dimensión porque ella dice que la mujer estaba vestida a la antigua. Sí, y es importante lo de la luz, porque alguien más puede venir. Claro, es como si fuese... Entraron a otro plano de realidad. Y vivieron con una noche con gente de otra realidad. En otro plano. Hay muchas historias sobre eso, ¿no? Pero bueno, esta es una más. Gente que viene del futuro, del pasado. Bueno, pero llegando a la conclusión de todo eso era que como nosotros nos quedamos a dormir en un pastizal, cuando nos despertamos no teníamos picadura de mosquito, no teníamos picadura de
de hormigas, Claro. no había víboras, de arañas, que son todos esos que suelen En andar. una hora te pica todo ahí. Y no, Sí, y ahora no. Humedad, la misma humedad del suelo. Claro, O claro. sea que, bueno, en el relato que vos estás contando está, digamos, está un poquito apuntalado, ¿verdad? No tiene picaduras, o sea, no es tan loco esto de que no es que estaban en un pastizal. Tal vez estaban en algún lugar. Y Sí, se aparecieron ahí. suponía que estábamos en un lugar, pero como cuando amanecimos, Claro, claro. Ahí está la mezcla de realidades. Pasaron esos que se llaman esas puertas interdimensionales en un momento. En algún momento sí. Sí, en donde el tiempo es distinto y se está en otra realidad, ¿no? bueno, pero a partir de ahí empezaron a suceder varias cosas más. Nancy, te hago una pregunta. Sí. Ya sé que es muy difícil acordarse, pero ¿podés calcular el tiempo? ¿Notaste si se pasó el tiempo muy rápido, si esa noche soñaste, dormiste bien o simplemente te acordás de haber despertado con el sol y nada más? Mira, lo único que yo me acuerdo era que había una señora, es lo que me acuerdo, Lo y del la luz. principio. Al principio. Sí, después la no. luz y la señora. Sí. Y la cama, obviamente. Sí. Después, cuando me despierto, veo que el sol es el que nos despierta. Claro. Y el yuyal que había. Es un transcurso El mínimo. detalle de ocho la luz horas. también que te dijo la señora, ¿no? Que no apaguen la luz. Que no apaguen la luz. No apaguen la luz. Bueno, Bueno, una cosa cortita. Sí. Hace poco, Por en favor. Hurlingham, se cortó la luz por todas partes. Sí. Pero yo un día antes, a la noche, alguien me habló Ajá. y me dice luz o oscuridad. Son dos cosas nada más que me dijo. Ajá. Y se ve que yo entre sueños lo que afirmé es luz. Bueno, la única casa que tenía luz era mi casa. Increíble. Sí, la Yo gente- le dejo. Mirá Muy vos. bueno, Nancy, sí. Bueno, Nancy, Muy buenas noches para Es una ayuda todos. de memoria aparte. Muchísimas gracias. Te acordaste de ese detalle que después le iba a contar. Muy bueno. Exactamente. Muchas gracias. gracias a vos. Muy bueno tu aporte para Gracias acá, por- para el GIFE, para los muchachos. Gracias. Y la audiencia. Muy que amable. tenemos. Saludos. Chao, hasta Adiós. luego. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, Pablo, impresionante. No, son historias increíbles. Y bueno, ya ves que le das charla y podemos estar 3 días hablando de fenómenos, no solamente de fenómenos paranormales extraños. y de situaciones con seres, sino también con presencias de ovnis. Claro. Han visto las típicas naves que a muchos les gustaría ver. Sí, Pero sí. lo cuentan abiertamente como parte del paisaje, Claro. del lugar. No. Ellos no comprenden Claro. que es algo extraño. Claro, es como eso es importante saber. Para ellos como un cerro más. No, que ellos está ahí. piensan que eso es parte de la naturaleza, de algo Claro. que está ahí. Y no, cuando vienen acá y lo relatan, ¿en serio? ¿Viste eso? ¿Y viste todo? Claro. O sea, que ellos cuentan como lo que vieron. Lo Y cotidiano. lo cotidiano y hay muchas cosas que son para nosotros extrañísimas y lo cotidiano de ellos no lo ves. veíamos pasar tal ser, Claro. la infinidad de seres que hay que acá las mitologías, Mitología, sí, los sí. campos, mitos y sí, leyendas también. Está son cargado. infernales. Bueno, de hecho, algo que es extraño para nosotros son los famosos hombres de negro, Los hombres que negros. según me contabas también tuvo un caso de hombres Para de otra negro. oportunidad le digo que llame también y Porque- cuente eso que es fantástico también. Hombres de negro en Ella- Formosa. Vos imagínate que ella es una chica Formosa. de 30 y pico de años, 40 años, Ujú. que en su juventud vio a los 12, 15 años, vio estos famosos hombres de negro, que Claro. lo comenta raramente, que en el medio del campo, con Claro. el calor de 40 grados, te aparece un Cadillac con 5 tipos trajeados con la Claro. corbatita. Increíble. ¿Qué hace este tipo acá? No? Y No concuerda. Después, con el tiempo, cuando te cuenta, vos decís, pero estos son los hombres de negro. Claro. Inclusive unos días antes se hablaba, habían visto ese platillo volador, de noche, largando una luz, el haz de luz compacto y coherente que habla el amigo Serpa, Fabio. esa luz, Compacto. iluminando el suelo, una luz blanca, Sí. se podían ver las hormigas de noche. O sea,
detalles, es como si estaban buscando algo como si hubiesen perdido. Y a los pocos meses, o los pocos días, aparecen estos hombres como preguntando, algo habrán perdido, o algo, o estaban haciendo acallar a alguien. Claro. Porque esta gente habló con el padre y con el abuelo de Nancy. Ella era muy chica, no recuerda detalles de lo que hablaron. Porque, ¿viste? Los chicos, van allá que tengo que hablar con los grandes. Claro, exactamente. Hay muchos relatos de ver el fenómeno iluminando hacia el piso, dejando toda la luz blanca, se ven los árboles blancos, todo blanco, y como que están buscando algo. En un caso que investigué en Córdoba, un lugar llamado Panaolma, el dueño de un camping me contaba que era sido ver luces extrañas y que venían y le alumbraban. Por ahí le estaba arreglando el auto a la noche. Totalmente. Y dice que alumbraban por el campo ahí con la luz blanca que iba y venía, como que estaban buscando. Muy extraño. Porque, bueno, ahora estamos hablando de ovnis, pero el ovni es como que hace su tarea. No le importa lo que hacemos nosotros o lo que dejamos de hacer. Ellos hacen su tarea, deben hacer sus trabajos y uno los ve. Sí, es verdad. Vienen, hacen lo suyo. Los suyos, andás a saber lo que están haciendo, inclusive marcando, haciendo en los campos los famosos dibujos, corpsicles, bueno, haciendo lo que sea. Los famosos dibujos de Inglaterra, eso es impresionante y todavía no se sabe qué lo produce. Es un buen... Es para hacer un programa especial sobre eso. Sí, los círculos de Inglaterra. Hay muy buenos investigadores. Hace sobre poco el tema. tuve la oportunidad, como un nene, ¿no? Tal vez con un juguete nuevo. Vine corriendo a lo de Carlos a mostrarle el libro que había comprado de los que son los campos, ¿no? Es un libro muy bueno, que es el mismo libro que yo tenía en inglés, pero traducido al castellano. El autor, no te acordás. Son dos autores. Uno es Anderson. Anderson, me parece. El otro no sé quién es, pero... Early Strand. Para recomendar a la audiencia, ¿no? Imágenes impresionantes. Y bueno, lo encontramos en un lugar popular, abandonados como tirados. Rezago. En súper oferta. Y conseguimos 2 libros. Una encuadernación excelente, una encuadernación de tapa dura con imágenes desde que a color. Comenzó el fenómeno en Inglaterra, desde el año... La investigación que hicieron estos dos fenómenos, porque son dos tipos que fueron fenómenos que viajaban continuamente por Inglaterra, es recomendable. Además, los dibujos que ha habido, los dibujos esos no era algo simple, era algo muy complejo. Mandalas. Eran mandalas, sí, pero con infinidad de círculos, hasta un candelabro, no sé si te acordás del candelabro de 5 velas. Hay oportunidades donde estos dibujos se transmiten una especie de códigos, hay una especie de señales que nos quieren decir algo y bueno. Las líneas de Nazca, perdón que te interrumpa. También. Perú, una hormiga gigante, es algo... Las líneas de Nazca hoy día no se pueden borrar, No, las pistas de Nazca están hechas con ese trazado, con las piedras. Uno a veces quiere ser, ¿no? Y quiere electromagnético. Claro, quiere decir dos tipos. Supuestamente es de algo que viene de arriba, para que lo vean desde el cielo. Quizás se lo hicieron para sus dioses, en lo que ellos creían. Pero supuestamente algo venía del cielo. Es la complejidad. Yo recuerdo haber visto un programa especial sobre los círculos en el maíz y gente tratando de replicarlos. Llegaban a complejos dibujos, pero había otros que sinceramente ellos mismos decían no se podían ni con hacer. 100 personas, y es más, si 100 personas estuviesen en el mismo lugar, aparte de ver el círculo, el dibujo, se verían todo el pisoteado. Normal. Entonces además estamos aparecían ante en horas. Algo raro. ¿Te acordás, Pablo, que esos mandalas aparecían en horas en los campos de trigo? No sé si últimamente están apareciendo. La verdad, pero también se han visto en nuestro país. Sí. Hay casos. Hay casos que ha investigado Silvia y Andrea de Simondini que han aparecido ese tipo de círculos en las cosechas. También tenemos, por otro lado, los que quieren engañar con el tema también, ¿no? Porque eso es lo que se ha probado también que hay gente que quiso engañar con el tema, claro, haciendo
ese tipo de dibujos desde... pisando una tabla, el trigo lo pisaban. Pero igualmente muchos investigadores vieron que haciendo con esa tabla, haciendo de todo eso, no se logra hacer en horas o en pequeñas horas lo que hacen estas perfección, cosas extrañas que andan claro, dando vueltas. No podemos decir quién, pero lo complejos que son. Muy complejo, y aparte kilómetros, lo equidistante que hay, la simetría, los dibujos tan complejos que vos podés hacer, quizás en una parte podés hacer un dibujo, pero claro. ¿Cómo haces para repetir 10 o 15 veces sobre estamos hablando de campos, extensiones muy grandes, muy hectáreas grandes, muy grandes. Sí, es muy interesante. Bueno, vamos a una pausa y terminamos la primera hora, son las 10. Vamos a una pausa y en un rato continuamos la segunda hora. ¿Un minuto para decir algo más? Sí. Estoy subiendo ahora por YouTube los programas estos. Sí. La hora de lo inexplicado. Sí. Lo estoy poniendo en bases intraterrestres, en una página que tengo. Bien. Que tiene miles de personas. Que voy a poner el programa 1, 2 y 3. Perfecto, que es lo que están ahora. Claro, así que se van a empezar a enganchar ya también la parte de investigadores del mundo, va a escuchar este programa. Bueno, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias.